Hola amigos, hoy vamos a ver este notebook que no quiere arrancar. Batería ni hablar, pero también vamos a conectar electricidad y vemos qué pasa con este notebook. Conectamos cable de electricidad de cargador y probamos a arrancar. No pasa nada. Ahí apareció luz, que electricidad está conectada y se apaga otra vez. Vamos a abrir este notebook para ver qué pasa con este notebook. Ahí está. Mira cómo está este notebook adentro. No hay ni placa madre ni nada. Es todo que tiene este notebook de plaqueta. No se puede cambiar nada de nada en este notebook. Vamos a desconectar batería y probamos sin batería conectada cómo va a pasar. Vamos a desconectarlo y probamos otra vez a ver si podemos arrancar este notebook. Desconectando y conectando batería, parece que se quedó como medio colgada. Empezó por lo menos a hacer algo. Mira, vamos a probar reiniciar. Probamos si arranca o no. Por lo menos empezó a moverse. Algunas veces se queda así colgada, que ayuda a desconectar batería, dejar 5 minutos, 10 minutos sin batería. Si tiene pila, si es un Maser, también sacamos pila de reloj y después conectamos todos otra vez y puede ser que sí. Mira, a ver si alcanza a cargarse. Pero plaqueta que tiene, ahí no puedes reparar nada, no puedes cambiar ni memoria, no puedes cambiar nada de nada en esta computadora. Ni disco rígido ni nada no tiene. Ahí está, empezó, mira. A ver. También quería mostrar tamaño de disco rígido 28 GB total, 1.39 disponible. En esto está pegado como una memoria adentro, entonces no puedes instalar nada, ni un Windows, último Windows, no puedes instalar actualizaciones, no puedes bajar, no hay nada. Es una tableta. Tableta tiene más espacio que esta computadora. Y sí, bueno, ahora empezamos a cargar batería, entonces se queda colgada. Puede ser también para algunas actualizaciones que no entra, porque esto no tiene espacio para nada, esto, computadora. Acá, cuando entré en Windows actualizaciones, se ve que acá, viste, no puede descargar la actualización, que siempre baja y vuelve otra vez, que no puede terminar. Entonces, bueno, como no tiene espacio en disco, se queda colgada y no puede arrancar y no puede arrancar. En esto recomiendo desactivar directamente actualizaciones porque igual no puede hacer estas actualizaciones porque disco rígido no tiene espacio para nada acá. Esto es todo que tiene. Después batería y una plaqueta para USB. Nada más. Todo está en esta plaquetita. Microprocesador y memoria y disco para guardar programas y todo. No hay nada ni para reparar, ni para cambiar, ni para actualizar. Amigos, ya sabemos cómo es esta computadora. ¿Ves? Si puedes no comprar, no compras, porque no vas a poder usar normal como una computadora. Suscribimos al canal, dejamos like a este video
y hasta próximo. Chao. Otra vez probamos a arrancar y el último puedo dejar para que cargue bien batería. Sí, arrancó.